Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Nos acercamos a la recta final del Congreso y a estas alturas confiamos en que hayáis aprendido cosas, hayáis compartido experiencias y croquetas, que en definitiva hayáis llenado de vida y croquetas estas horas. Y sobre todo esperamos que os hayáis sentido acompañados, como yo que estoy ahora muy acompañada en este escenario. En la Asociación Española contra el Cáncer tenemos un lema: si crees que estás solo, no nos conoces. Seguramente a lo largo de este congreso hayáis conocido a personas que os hayan hecho sentir que no estáis solos. Y mejor aún, seguramente vosotros habéis hecho sentir a alguien que no está solo. Gracias por eso, porque con eso estáis cumpliendo uno de los objetivos de este congreso, que es ser un lugar de encuentro. Hoy, que parece tan fácil encontrarse y comunicarse, que es cuestión de estar en una red social, escribir un WhatsApp, poner un me gusta, y sin embargo es difícil, no es tan fácil encontrarse, no es tan fácil comunicarse plenamente. Y por eso cuando se da ese encuentro como ahora, resulta tan extraordinario y tan bonito. No es fácil porque es muy complejo. Tenemos los humanos muchas herramientas para comunicarnos. Tenemos las palabras, dichas o escritas, tenemos los gestos, los regalos, las croquetas, podemos decir cosas con croquetas también, tenemos la ropa, podemos decir cosas con ropa, no se crean que voy de verde por casualidad. Y tenemos también los silencios, también decimos cosas con los silencios. Y claro, como es tan complejo, siempre podemos cometer errores, ¿no? A veces errores graves, a veces errores tontos. Yo les confieso que tengo mucho miedo de presentar esta mesa de diálogo, de comunicación, porque es muy fácil que se me escape una cosa que está muy mal en comunicación, que es esto de la rima interna, que es cuando dices muy seguidas dos palabras que riman, como esto de sin haberlo preparado me ha salido un pareado. Y hay tantas palabras que acaban en on, y ahora estoy en la mesa de comunicación, así que perdón si se me escapa alguna. Pero tenemos ahora para hablar de comunicación, que es clave y también es clave en todo el proceso oncológico, a una mesa precisamente de diálogo que la moderará, como no podía ser de otra manera, un experto en comunicación como Miquel Iturbe, director del Heraldo de Aragón. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Me van a permitir, antes de presentar a las personas que me acompañan en este escenario, primero trasladar mi agradecimiento, porque sinceramente salí hoy de casa y no me imaginaba otro lugar mejor para estar hoy a las 4:30 de la tarde que estar aquí, ¿no? Y sobre todo después del año pasado, que viví una experiencia absolutamente maravillosa en este mismo escenario, compartiendo algo que lógicamente me ha quedado muy marcado en la memoria y me ha quedado muy grabado, y es que me doy cuenta que este tipo de encuentros de lo que van, y perdón por la expresión, es de emociones, es de abrazos, es de sentimientos y sobre todo de alegrías, ¿no? Entonces espero que esta mesa de alguna forma consiga concitar todos esos sentimientos que hoy me asisten y me acogen y que de alguna forma son herederos de lo que yo viví el año pasado en esta misma sala. Entonces, en ese sentido, insisto, muchísimas gracias por haber contado conmigo por segundo año consecutivo y me siento profundamente feliz de estar aquí. La comunicación, una cuestión interesante, importante y que de los periodistas de eso algo sabemos, y más en procesos que hacen referencia a cuestiones tan determinantes como la comunicación de una enfermedad. Hoy me acompañan, como decía, en este escenario, personas que saben mucho, como primeras personas, como sujetos pacientes, de lo que es la comunicación activa en un proceso tan determinante como es la comunicación de una enfermedad. Tenemos un oncólogo, que es Elena Aguirre, que está aquí a mi lado, un psiquiatra, que es Javier Fernández, tenemos un médico de atención primaria, que es Luis Miguel García, una enfermera, que es Marisol Muñeo, un psicólogo, que es Nieves Rubio, un paciente, que es Isabel Vaquero, un familiar importantísimo también, que es Miriam Grimal, y un voluntario con enfermos, que es Eva Uliaque. Pero me van a permitir que comencemos por el paciente, por Isabel Vaquero, que está a lo mío. Isabel, ¿cómo es ese momento determinante en el que se comunica que tienes la enfermedad y qué es lo que has valorado más en esa comunicación inicial? Bueno, lo primero quiero agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer, al equipo maravilloso que tienen, a mi psicóloga Ana Isabel, a Pachi, a Juan, a todos, que hacen posible pues, estas cosas, ¿no? La primera vez que te lo dicen, pues la verdad es que sentí cariño, porque la persona que me lo dijo, pues el oncólogo se sentía tenía una empatía conmigo grande, y entonces me sentí muy arropada, con mucho cariño y fenomenal. O sea, cuando lo detectaron fue, pues bueno, pues como tampoco es hoy en día
no sé, se afronta yo creo de otra manera, todo ha evolucionado y es diferente. Entonces, mi situación fue, no digo de alegría, porque nunca puede ser alegría, ¿no?, pero de solución. Y también soy una persona muy optimista y cuando hay algo no veo lo malo, el lado negativo, sino que creo que puedo solucionarlo. Isabel, los pasos sucesivos de comunicación de la enfermedad, de los distintos tratamientos, de los distintos momentos que se va viviendo, ¿cómo ha sido también ese proceso? Pasas a una segunda fase donde es de diagnóstico. Esta fase pues es de, sobre todo, yo me sentía, ¿cómo se explicaría? Me sentía arropada, me sentía con claridad, o sea, me decían las cosas como que estaba en buenas manos. No sé, te sientes seguro. Y encima hay una cosa muy interesante que me daban a elegir la posibilidad de mi tratamiento. Voy a decir, o sea, me sentía parte de ese tratamiento, no que no iba como un perrillo y pues tienes que someterte a esto, no, o sea, tienes una posibilidad de elegir entre A y B, no me malinterpretéis, sobre todo, sino que puedes elegir un poco. Luego, hay una parte un poco negativa, que hay que hablar de lo negativo, ¿no? Porque para eso, bueno, negativa. A mí, cuando iba con mi madre, con Ángel, me acompañaban, entrábamos los dos en un proceso de querer escuchar todo, ¿no? Tú quieres coger todo lo que te dice la oncóloga y para poder, bueno, solucionarlo lo antes posible, o escucharlo y entenderlo. Y salías de la consulta y yo decía una cosa, mi madre otra, y yo, que no, que ha dicho esto, que no, que ha dicho lo otro, que no, que... Y yo, no, lo prometo que es que era como, ¿pero quién se ha enterado? Pues, o sea, es que estás tan atento que es como cuando vas a una ciudad y al principio no sabes, la derecha, la izquierda, te explican aquí, allá, y no sabes. Entonces, lo malo es que estás perdido y te dan como 10 papeles que tienes que ir, subes arriba la planta no sé qué, abajo la otra, arriba tal, esto. Entonces, llega un momento que, ¿dónde voy? Entonces, ese momento creo que yo, que me considero un poquito espabiladilla, o sea, listilla, pues no sabía qué hacer. Y entonces me imaginaba una persona, o sea, más mayor o sea, perdida. O sea, ese es un momento totalmente de perdición. O sea, no sabes, porque vas preguntando. Y a lo que hemos venido aquí a hablar de comunicación, he sentido siempre, en todo momento, una comunicación verbal y no verbal de cariño, os lo prometo, en cuanto, porque mi oncóloga también me llevaba pues, a hacerme pruebas de dermatología, a urgencias, y vas pasando y de verdad que te sentías como muy arropado, o sea, siempre notabas ese cariño y esa cercanía, o sea, no puedo decir otra cosa más que me he sentido como en una nube. Y ahora ya, mi último proceso, porque el día 9 tengo mis revisiones, pues te sientes como de superviviente y de, pues que has podido con todo, ¿no? Ya está. Pues Isabel, te mereces un aplauso. Enhorabuena. Jaime Fernández, psiquiatra. ¿Cómo es ese momento? ¿Qué deberían tener los profesionales metido en la cabeza para poder comunicar con corrección, con profesionalidad y sobre todo con esa emoción necesaria para transmitir esos sentimientos también de calma, de cuidado? ¿Cómo debería ser ese proceso? No, yo creo que ya lo ha hecho mención a esa capacidad. Un momentito que no se te oye. ¿Ahora? Ahora sí. Decía que ella ha hecho referencia a algo que es básico en la relación médico-paciente, que es la capacidad de empatizar del médico, de ponerse en el lugar del otro y acogerle, por lo tanto, no solo con la sabiduría que se supone que tienes que partir de ella, sino con el afecto que requiere otra persona que es exactamente igual que tú, ¿no? Y que en esa circunstancia está en una posición diferente, pero yo siempre recuerdo las palabras de Susan Sontag, que decía en La enfermedad y sus metáforas, que la enfermedad es un pasaporte que todos tenemos y que usaremos a lo largo de nuestra vida en un momento o en otro.
todos en un momento o en otro seremos pacientes y agradeceremos obviamente que nos traten con el afecto que es básico, ¿no? Y el respeto. Ese afecto se hace desde lo que nosotros definimos como relación transferencial, que es la traslación de esos afectos al profesional, y al mismo tiempo el profesional también tiene, lógicamente, unos afectos depositados en el propio paciente, y esa es, en mi opinión, la base para que haya luego un progreso en esa relación que se presupone, al menos la mayoría de las veces, es un proceso lento, largo, sostenido. O sea que esa primera comunicación es determinante para entender todo el proceso y de alguna forma para cuidar y tranquilizar al paciente a lo largo de toda la enfermedad, ese primer momento. Y para favorecer esa primera comunicación o que esa primera comunicación sea eficaz, uno tiene que posicionarse delante del otro como que es alguien exactamente igual a ti, que en ese momento está atravesando lo que tú, sin duda, más adelante o incluso has podido pasar ya. Pero más adelante pasarás. O sea, que es bueno empatizar con el paciente. Es necesario y es imprescindible. Sin esa relación de empatía no puede haber en estos momentos una relación médico-paciente satisfactoria, eficaz. No puede haberlo. Perfecto. Elena Aguirre, oncóloga. Buenas tardes. ¿Se os entiende cuando trasladáis en ese primer momento la gravedad de la enfermedad, la importancia de la enfermedad? Lo decía hace un instante, hay que empatizar con el paciente, es bueno empatizar. ¿Cuál es un poco el modelo? Claro, es que, bueno, yo quiero agradecer, aparte de la Asociación Española contra el Cáncer, felicitar al oncólogo de Isabel, ¿no? Que parece que realmente ha hecho una labor exquisita, pero seguro que alguno de vosotros ha pensado, pues a mí esto no me pasó, ¿no? Y esto es también una realidad, que muchas veces nosotros pues explicamos de una forma más o menos fácil, o que a nosotros nos parece fácil, una información que no es fácil de trasladar y muchas veces es difícil ponerse en el otro lado. Entonces, yo quiero también deciros que esto, la gente puede tener buena o mala, puede estar bien o mal para informar, o sea, puede tener los conocimientos o no, puede ser bueno o malo comunicador, pero esto es un arte que se debe aprender y que se puede aprender. Y, de hecho, a nosotros ya nos están dando cursos de comunicación verbal y no verbal y, por tanto, esto creo que es una necesidad y que nosotros, de alguna forma, nos estamos metiendo en esa necesidad. Así todo es difícil y muchas veces no sabes muy bien cómo llegar. El paciente a veces no habla, no pregunta, tienes tanta información que dar, a veces tan importante, que sabes que lo estás bloqueando, que llega un momento en que ya no pueden absorber más información. Yo creo que también es una cosa importante, que yo creo que también ha dicho algo Isabel, que vayan acompañados, porque muchas veces lo que uno no se entera otro, o la pregunta que uno no hace, la hace el padre, o la hace el hermano, o la hace el compañero, y eso es muy importante porque es un momento tan importante y tan impactante para ellos, que el hecho de extender ese tiempo al resto, que el resto se haga partícipe también de esa conversación, nos ayuda a todos y es mucho más enriquecedor que haya más gente. Y otras cosas que yo les digo a mis pacientes es que se hagan con una libreta, porque a lo mejor la pregunta más interesante no sale hoy, pero se hará mañana o pasado mañana o al otro. Entonces, el hecho de que las puedan ir apuntando les asegura que en el momento de la siguiente visita van a tener esa información delante y van a ser capaces de hacernos esa pregunta también a nosotros. Pero en líneas generales, ¿tenéis la sensación, tú pues, en tu día a día comunicas muchas veces, tenéis la sensación de que el paciente realmente comprende lo que está pasando, comprende la gravedad de la enfermedad, sale con esa sensación de que está bien informado? Yo creo que si el momento de que el paciente saliera de la consulta, si les hiciera un cuestionario de realmente cuántas cosas ha absorbido, puede que absorbiera lo más importante, pero se nos quedan muchas cosas en el tintero que también son importantes para nosotros, y esa es la información que hay que reforzar cada vez. O sea, no podemos quedarnos con que la primera visita es la única y las demás son siguiente ciclo, siguiente ciclo, siguiente ciclo, porque muchos problemas y muchas cuestiones importantes se deben resolver después. Aunque la que se hayas dicho ya una vez, fue el primer día no puedes decir, usted le va a pasar esto, esto, otro, esto va a ser así, allá, estos problemas los vamos a encontrar, así los vamos a poder resolver, tú no vas a poder dar resolución a todas esas dudas. Y también ese problema de bloqueo que tenemos, ¿no? Que a veces entran pues, tan nerviosos que es imposible llegar y tú les puedes decir, venga, no te preocupes, o el TAC ha salido bien para que empiecen a huir, ¿no? Porque si no, hasta que no dices el TAC ha salido bien,
no pueden, están bloqueados. Y la importancia que tiene, yo creo, es esa, ir recordando cada vez las cosas más importantes, ir animando al paciente y a la familia a que haga preguntas, a que pregunten, porque si no preguntan, tú a veces das cosas por supuestas que no son. Y cuando das por supuestas cosas importantes que no están bien comprendidas, luego es mucho más difícil el camino. Perfecto. Luis Miguel García, que es médico del ESAT. Quien no sepa lo que es el ESAT, es una especie de unidad, bueno, no es una especie, no, es una unidad de cuidados paliativos. Es decir, estamos hablando del seguimiento constante del paciente. Otro proceso de comunicación, otro ritmo también de la comunicación. ¿Cómo se articula ese proceso? Ese proceso, en teoría, porque todo es una teoría como siempre, pero luego la realidad es muy distinta, es muy individual y particular. En teoría lo que se dedica es a compartir con el médico de familia, cuando no puede dar soporte al seguimiento de esa familia, a dar el seguimiento a ese paciente oncológico en estadio, por lo general, estadios terminales. El proceso de la comunicación es muy importante ahí. Que ese proceso que a lo mejor lo que hablaba mi compañera es básico desde el principio y a veces vemos que sí que en el proceso no se ha llevado bien la comunicación, ¿no? La comunicación es importante porque si tenemos bien comunicada a toda la familia, nos comunicamos bien con la familia puede ejercer unos cuidados en casa igual o mejor que en cualquier hospital. ¿Por qué? Porque tienen seguridad, saben lo que hacen, conocen el proceso y nadie está mejor que en su casa, porque en su entorno, con la gente que quiere y que le rodea. Pero para eso tiene que tener una comunicación, un teléfono donde le puedan solventar dudas, un sistema en el cual podamos recoger a todos y ponerlos de una forma más confortable, ¿no? De la otra forma, lo que acaba es cuando no hay comunicación, no nos entendemos, empezamos a ir llamando a servicios médicos, un servicio médico, cada médico genera un estrés donde acaba el paciente hospitalizado, que supongo que más de alguno lo habrá vivido en sus carnes, en un cuartito de urgencias durante 6 horas esperando, para que lo vean, esté 2 días ahí y lo vuelvan a mandar a casa. Ese proceso, como decía mi compañera, si lo conoces desde el principio, si hay suerte y lo podemos hablar, porque a veces también hay un problema profesional, que es el tiempo. No nos están dejando tiempo, a veces no todas las personas necesitan el mismo tiempo para asimilar y comprender las situaciones, ni el mismo número de visitas. Entonces, si le pudiéramos dar ese tiempo, en esta época tecnológica en la cual parece que cada vez tenemos más tecnología, hablamos con más gente, pero hablamos menos y de menos cosas importantes, pues probablemente iría mucho mejor, ¿no? Creo que me he divagado un mogollón de la pregunta, ¿no? Pero el sistema de la comunicación con pacientes con los que llegas a empatizar, que empatizar siempre, vuelvo a separar, que no es simpatizar. O sea, el mejor amigo a veces no es el más simpático, sino el que te dice las cosas como son, desde el respeto. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. No es coger el médico más simpático, que me diga todo de rosa, sino el que sienta cómo me siento, pero a veces me va a tener que poner los pies en la tierra para seguir adelante. Eso a veces tampoco se asimila ni por un lado ni por otro y genera confrontaciones. Empatizar en ese aspecto, si tú consigues empatizar con un paciente, te da la seguridad de que puedes hacer un tratamiento mucho más efectivo, un seguimiento mucho más efectivo, con menos molestias para el paciente y es que es un sistema más óptimo en general para la salud del paciente y para el rendimiento profesional. Porque tienes gente fiable al 100% en la que casi es como si la estuviera viendo yo. Y a veces he hablado con algún hermano de algún paciente y era, mira, le pasa a Luis, le pasa esto, le pasa al otro. Y era casi, pues chico, voy ahora porque es que ya me lo estás diciendo casi como si fuera un médico. ¿De acuerdo? Ese factor de comunicación es espléndido. O sea, yo creo que ninguna medicación puede sustituir eso. Y ese sistema humano no lo puede sustituir nadie, ¿no? Eso a lo mejor pues es lo que se hablaba también a veces, que no es solo educar al paciente, sino a los cuidadores, que es el otro factor que tenemos de lado. Ahora hablamos mucho del paciente, pero también el que creo que carga un 50% del proceso es el cuidador principal que está al lado. De eso quería preguntarte especialmente, porque has distinguido en tu intervención 2 modelos comunicativos, uno que va hacia el paciente y otro que va directamente hacia el familiar, hacia el cuidador. ¿Son aspectos distintos y modelos distintos de comunicación? Parecidos, pero es que uno es un pilar y un soporte. Si se cae el soporte, cae el paciente que está detrás. Es como esa sombra que va sujetando, ¿no? Entonces es muy importante, porque luego él tampoco tiene dónde desahogarse. ¿Con quién se desahoga? Entonces, a veces necesitas, a veces somos más útiles nosotros con el cuidador que con el paciente. Esto es como una escalera, ¿no? Está el paciente está bien cuidado por un cuidador, pero el pobre cuidador se me desborda. Y a veces
era lo más útil, simplemente una llamada por teléfono y que se nos desahogue. Eso es muy confortante para el paciente, para el cuidador, saber que está cuidando bien a su familiar, a su paciente, ¿no? A su ser querido. Es más confortante que le tome la atención que cualquier otra cosa. Es lo mismo que estaba hablando antes. Antes lo hablaba en la puerta, digo, estamos hablando de una época que es cuantificar. Muchas veces me preguntan, ¿cuánto satura? ¿Qué tensión tiene? ¿Qué tal? Creo que hay una cosa más importante que es ¿cómo estás? O sea, yo he hablado de... Hay una frase, que es lo que decía antes, digo, hay una frase que creo que es cuando tú le dices a tus padres o tus hijos te dicen a ti, te quiero mucho, ¿le has preguntado cuánto es ese mucho? Nunca lo preguntas, ¿no? Y es la mayor frase más impactante que te dan en la vida, ¿no? Y en cambio aquí decimos, tiene la tensión de 14, de 12, está bien, pues deja la tensión. O sea, cada uno tenemos una tensión y en nuestros procesos de la vida tendremos una u otra. ¿Qué más me da que tengas la tensión baja si tienes dolor? ¿Qué más me da si tienes la tensión alta si tienes dolor? Lo que me importa es que no tengas dolor, ¿no? Entonces, a veces nos centramos demasiado en variables, que es lo que nos piden muchas veces más factores y analíticas, que también es el factor del Internet, de la tele, que pedimos unas variables que no es el objetivo. El objetivo es que la persona esté bien. Si con el tiempo, luego muchos pacientes se vuelven locos porque dicen, antes que si la tensión alta era tanto, estaba bien, ahora que si baja, eso fluctúa con la vida y con el tiempo. Con el tiempo se ve que un valor es bueno, con el tiempo se ve que es malo. ¿Cómo estás? Y eso es importante de cara a todo este tipo de patologías, sobre todo porque son maratones de largo recorrido. El paciente tiene que estar en condiciones, tiene que estar sano en la esfera psicológica, en la física, en la emocional sobre todo. O sea, tener un apoyo familiar va a cambiar bastante. Una persona puede estar con una enfermedad muy avanzada, pero con un apoyo estupendo, y ese apoyo le va a llevar una calidad de vida tremenda, que es lo que quizás perdemos, y eso el hospital no lo puede dar. O sea, en el hospital podemos dar unas cosas, pero ese apoyo es en el que a lo mejor también el médico de familia también colabora más, porque nosotros en medicina de familia se ve fuera del hospital y puedes ver mucho más qué entorno tiene esa persona. Y el entorno no está apuntado en una variable de tensión, en una temperatura. Tiene unos amigos, hay un paciente que si le quitas salir a la puerta de su casa a hablar con los vecinos, le estás quitando todo. Y le da igual tener fatiga, le da igual tener lo demás, toda su vida ha estado sentado en una puerta delante de los vecinos hablando. El quitarle calidad de vida es quitarle eso. Por mucho que le dé una pastilla para la tensión, por mucho que le dé cualquier cosa. Entonces, la comunicación, yo creo que tenemos que agrandarla más, no solo a síntomas, signos y variables, sino cómo estás y tu esfera. Yo creo que esa, la psicológica, el entorno es la importante, ¿no? Y ya me paro, que si no se nos va. No, pero me encanta porque me quedo... Me encanta porque me quedo con esa variable del cómo estás, ¿no? Que a veces evidentemente lo tratamos de medir todo y tenerlo todo perfectamente encajadito en las vitrinas oportunas, y al final hay que tener una visión mucho más abierta y más de conjunto, ¿no? Pero me encanta esa frase, ¿cómo estás? Miriam Grimal, familiar, ¿cuántas cosas has dicho? Y mejor dicho, ¿cuántas cosas no has dicho o has creído inoportuno no decir? ¿Cómo es esa comunicación, en esa relación en el día a día con un familiar que tiene cáncer? Pues a ver, en mi caso, a mí me dieron la noticia que mi madre tenía cáncer de mama cuando yo tenía 15 años. Me la dijeron de una manera muy natural. O sea, en ningún momento me ocultaron nada. Recuerdo que fue un día, yo estaba haciendo los deberes y yo sabía que mi madre había ido a hacerse una mamografía. Y cuando ya llegó a casa, se lo contó a mi padre, a mi hermano, que es más mayor que yo, y a mí me llamó, ella estaba planchando, o sea, una cosa totalmente normal, y me dijo, mira, Miriam, a la mamá le han detectado, tiene me dijo, calcificaciones en la mama, y pues le van a tener que, no sabe si le van a tener que quitar un trozo, o la mama entera, o todo. Yo en ese momento creo que en ningún momento pensé, jope, mi madre se puede morir. O sea, en ningún momento. Yo lo afronté con bastante naturalidad. Creo que el que mi madre pasara por eso ha fomentado muchísimo la relación que tenemos entre nosotras dos, y se establece una relación de tanta confianza que yo le puedo preguntar cualquier cosa sobre el proceso, porque además yo ahora estoy estudiando enfermería, entonces muchas de las cosas cuando tratamos temas de oncología, yo se las pregunto, le digo, mira mamá, pues cuántas sesiones te dieron de radio, cuántas sesiones te dieron de braquiterapia, y ella, o sea, no tiene ningún problema en contármelo, y creo que eso
ha favorecido que yo pudiera llevar el proceso bien e incluso que ella me tuviera como un apoyo principal. Y la sinceridad juega un papel, entiendo que... La sinceridad, digo, que juega un papel indiscutible en esa relación. Sí, ¿O se callan cosas? ¿Cómo funciona esa relación? Vamos, no me han ocultado nunca nada. Quiero decir, cuando me dieron la noticia, a ver, yo tenía 15 años, igual decirle a una niña de 15 años, tu madre tiene un tumor así de golpe, es un poco impactante. Entonces, ella me dijo lo de las calcificaciones, bueno, no sé si dijo calcificaciones o un bultito en la mama. Quiero decir que yo en ese momento igual no caí en tiene un tumor, pero luego con los años sí que, quiero decirte, cuando la operaron y todo, ya caes y eres consciente, ostras, que tiene cáncer, pero no, en ningún momento me agobié y creo que nunca me ha ocultado nada. O sea, no me ha ocultado nada ni ella ni mis padres, o sea, ninguno de los dos. O sea, tanto a mi hermano como a mí nos han contado siempre todo lo del proceso de la radioterapia. Cuando ella volvía a casa, porque claro, era la ambulancia, ella iba a Valencia, entonces a la vuelta de la ambulancia, ostras, me siento súper cansada, no me apetece hacer la comida, o sea, que ella también pedía ayuda, o sea, en ningún momento nos ocultaron nada, o sea, que fue sincera totalmente. Perfecto. Nieves, herramientas psicológicas. Nieves es psicóloga. Herramientas psicológicas para tener una comunicación acertada. Es casi como pedir un imposible, pero ¿cuáles serían esas herramientas básicas que nos puedes explicar en 5 minutos para poder manejarnos? Antes de nada quería decir que no quiero ser la mala de la película, pero realmente no siempre sucede como han estado contando ellos, ¿no? Que creo que lo ideal sería que sí sucediera así, que fuera todo muy natural, que fuera todo muy normal, que se naturalizara la enfermedad, que se normalice. Y para empezar a normalizarla, primero hay que nombrarla. Entonces, cuando a una persona pues, le diagnostican un cáncer, ¿no? que se empieza a nombrar cáncer, que no se diga pues, unas células, una mancha, una sospecha, ¿no? Que hay algo que no está bien, ¿no? En el momento que se empieza a nombrar la palabra, que, pues, como ha dicho también Jaime, ¿no? La empatía, ¿no? Que el médico, pues oncólogos, médicos de atención primaria, que tengan esa empatía con el paciente y con la familia, que sean capaces de ponerse en el lugar de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Y que cada uno tiene unas circunstancias y unas situaciones pues, totalmente diferentes, pues que hay que ver un poco pues, la situación del paciente a nivel laboral, a nivel social, a nivel emocional, qué es lo que está entendiendo, qué no entiende, porque como bien ha dicho Elena, ¿no? Hay veces que salen de la consulta y no han entendido nada. Vienen a nosotras, a las psicólogas, y les preguntas, ¿no? Cómo ha sido ese diagnóstico, cómo ha sido esa comunicación, cómo ha sido esa información, y a veces tienen un montón de dudas. A veces ellos te están contando, ¿no? La quimio que están recibiendo, creen que es una quimio curativa y realmente es una quimio paliativa y no lo saben. No saben que están en un proceso paliativo. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar en la comunicación. Hay muchas cosas que se hacen bien, ¿eh? Y creo que el que se haga bien favorece mucho el proceso de la enfermedad, el que el paciente sea capaz de tomar sus propias decisiones, que sea partícipe en la propia enfermedad. Y creo que realmente no siempre sucede así, ¿no? Hace un momento en el taller que hemos tenido de atención primaria, hablando con el médico, él mismo ha hecho autocrítica y cree que la comunicación, pues bueno, que hay que mejorarla. ¿Cómo hay que mejorarla? Pues yo creo que en la Facultad de Medicina. Creo que en la Facultad de Medicina, el año pasado Marcos Gómez en su charla de clausura dijo que se les enseña a diagnosticar a los médicos, pero hay que saber cómo, en qué momento, cómo hacerlo, el qué decirlo, cómo decirlo, mirarle a los ojos, llamarle por su nombre, no en un pasillo, no en un box de urgencias. Creo que esas pequeñas cosas que son súper importantes, porque les preguntas y preguntamos a cada uno de los pacientes que están aquí cómo fue su diagnóstico. Igual han pasado 15 años, se siguen acordando de cómo les dijeron la noticia. Entonces creo que eso, bueno, que son las herramientas de comunicación que hay que enseñar y que hay que enseñar en la Facultad de Medicina. Perfecto. Pero en cualquier caso... Te vitorean al fondo. Pero en cualquier caso, Nieves, hay algunas herramientas básicas de obligado acatamiento que tú como psicóloga entiendas que
tienen que estar presentes en la comunicación? El contacto, la mirada, pues, el tono de voz, el preguntarle, ¿no? ¿Ha entendido lo que le estoy diciendo? Esas herramientas de, pues eso, la empatía, ¿no? No sé, yo creo que, claro, yo las veo muy naturales y muy normales porque también pues, forman parte de mi profesión, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo como unas herramientas básicas, pero realmente no se nacen. Tú no naces con empatía o no naces sabiendo hablar en público. Creo que es algo que hay que aprender y que realmente estamos tratando con personas, ¿no? Y sobre todo hay veces preguntarle al paciente si realmente está entendiendo lo que le estoy diciendo, si realmente cree que lo estoy haciendo bien, si realmente sabe, ¿no?, en qué proceso está. Y creo que el saber escuchar, el saber preguntar, creo que son cosas que podemos aprender todos en cualquier momento de nuestra vida. Marisol Muñoz, la auxiliar de enfermería. Yo siempre he pensado que las enfermeras sois el alma de los hospitales, o sea, las que estáis 24 horas sobre 24 horas con un trabajo muy rocero, si me permite la expresión, muy en contacto diario con el paciente y, en última instancia, cuando se marcha al médico, esas consultas y esas preguntas, ¿cómo es esa comunicación? Efectivamente, que hay que explicar muchas cosas que muchas veces no se han entendido. ¿Cómo es ese contacto? El paciente viene, sobre todo cuando viene de primer día, pues desde luego en la consulta sí que se les dice, porque doy fe de ello, este papel para esto tiene que hacerlo aquí, tiene que venir el próximo día, tiene que citarse, pero cuando el paciente llega de primeras en el momento clave que es, me empieza a poner el tratamiento, pues el paciente está desorientado. No sabe, tenemos una consulta de enfermería ya específica que también se les vuelve a decir, se les vuelve a dar consejos, pues consejos de pelucas, consejos de cremas, muchos consejos muy útiles, porque es un proceso donde van a cambiar mucho su rol en esta vida. Entonces, se les da muchos consejos útiles, pero el momento crítico de venir a ponerse el tratamiento es que ya no solamente el paciente, el familiar también. O sea, el acompañante tampoco es que venga sabiéndolo todo y con una cosa así como que domina la situación. No, no. El paciente pasa a la sala, se le empieza a pinchar y cuando el familiar sale para afuera, muchas veces es el familiar el que se derrumba. Y entonces, el primer día vienen, bueno, es un estado que no es agradable, es duro y entonces pues muy desorientados. Y sí que tenemos que volver a repetir todo, pero ¿y no le han dicho que esto es así? Pues igual sí que me lo dijeron, pero es que era tanta información, era siempre, claro, es que es tanta información y en un momento tan... Porque, a ver, quien diga que no es un momento duro, yo creo que se engaña, es un momento duro y es mucha, mucha información, porque no solamente es el tratamiento, es que es las vueltas de visita, las analíticas que tienen que hacerse, las pruebas radiográficas, o sea, son muchas cosas y cuesta en ese momento que estás muy bloqueado. Bloqueado tú y bloqueado tu acompañante, porque aunque ya se sospechen que puede haber un cáncer, yo creo que entran cruzando los dedos a la consulta para que el doctor les diga que no es así o que, y como suele ser así, pues viene muy bloqueadico, sí, el paciente, por desgracia. Y sí hay que repetirle, pero bueno... Esperamos hacerlo lo mejor posible, todo el equipo de enfermería, acogerlos lo mejor que podemos. Es como decía Nieves, intentar mirarles otra vez a la cara, intentar volverles a explicar con paciencia, porque es que menos, es lo que se merecen. Eva, acabamos contigo esa primera ronda. Eva Oliaki, que es voluntaria hospitalaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Cuando nadie queda, cuando a veces el paciente está solo o el familiar no puede estar o el acompañante no puede estar, entráis vosotros y sois un soporte determinante también para no solamente solventar cuestiones puramente técnicas, sino también cuestiones emocionales, afectivas. ¿Cómo es ese proceso de comunicación? Primero, ¿cómo es ese enganche con el paciente? Bueno, lo primero... ¿Me oyen? ¿No? ¿Hola? Ahora sí. Lo primero, buenas tardes y quería agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer que hoy un voluntario esté aquí con todas estas personas tan importantes en un proceso como es
una enfermedad tan importante de hoy en día como es el cáncer, y que un voluntario esté hoy ahí con todos vosotros, pues es importante para nosotros. Gracias. Cuando me dijeron que tenía que venir a hablar de comunicación aquí, el voluntario, que es como el último participante en este proceso, pues que llegamos ahí cuando ya ha pasado por un oncólogo que le ha dado una noticia, ha recibido un golpe muy fuerte, ha pasado por un psicólogo que también le ayuda, ha pasado por muchas fases y llega el primer día de tratamiento a la planta que tengo el gusto de compartir con Marisol. Pues realmente te encuentras situaciones muy diferentes, porque nosotros pues vamos entrando desde las salas del hospital de día de gente que está con goteros durante todo el día, hasta salas de espera donde están esperando un diagnóstico, una noticia, o están en otras salas. Pasamos por diferentes entornos en los que la comunicación no puede ser igual con todos. Eso se aprende, porque nosotros pasamos un curso, pero realmente cuando aprendes es cuando estás en el hospital directamente con los pacientes. Entonces dices, ¿cómo afronto yo esto? Que nunca he pasado por ello. Yo quiero ayudarles, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces creo que tenemos tres herramientas muy importantes, los voluntarios. La primera es que vamos a dar nuestro tiempo, parte de nuestro tiempo, que es por lo que todos vamos, compartir nuestro tiempo para ayudarles, para intentar hacerles la vida más fácil. Empatizamos con ellos, que se ha repetido en toda la mesa de diálogo. La empatía es súper importante para llegar al enfermo, porque si no empatizas con él, no le puedes llegar en la comunicación, no puedes informarle, no puedes atenderle adecuadamente. Y lo último y más importante en el voluntario es la comunicación realmente no hablada, y es la escucha activa con el paciente. O sea, nosotros fundamentalmente lo que hacemos, nuestro trabajo es entrar a escucharles porque se han guardado muchas veces mucho dentro y no son capaces de soltarlo delante de la familia porque no les quieren preocupar, o incluso al familiar, que también nos cuenta sus preocupaciones. A lo mejor hay un momento que nosotros entramos a la habitación o estamos en la sala de espera y se ausenta el familiar, y entonces el paciente se descarga con el voluntario. Tú le escuchas, sobre todo le escuchas. Pues me pasa esto, es que me siento así. Aprendes a distinguir al paciente que te quiere hablar, el que tiene ganas de hablar, el que no tiene ganas de hablar, porque muchas veces no tienen ganas y tienes que respetar su espacio y su tiempo. Y luego el familiar también, muchas veces necesita un desahogo importante porque no quiere mostrar su preocupación ante el paciente y te la cuenta a ti y cómo le puedo ayudar, y se derrumba ante ti y le tienes que explicar pues, los medios que tiene para desahogarle, para ayudarle. Quiero decir, con el paciente y con el familiar no puedes comunicarte de la misma manera. Muchas veces tienes que jugar un poco con el momento en el que está viviendo, si acaba de recibir el diagnóstico, si ya lleva un mes, si lleva 3 años, si lleva 5, si lleva 15, como hemos visto gente, porque vemos muchos casos, y la comunicación en cada caso es diferente, pero lo aprendes el día a día, pero sobre todo aprendes a escucharles. Es lo que más tenemos que hacer. Y supongo además que se crearán en algunos casos situaciones personales muy íntimas, muy próximas, que duran meses, años, y que establece al final una vinculación en lo personal muy intensa. Muy intensa, sí. Nosotros conocemos casos que yo llevo 6 años de voluntaria y tengo gente que la llevo viendo los 6 años, gente que la has visto menos tiempo, y bueno, hay casos muy duros y muy importantes. Hay gente que quiere hablar contigo desde el primer día, y hay gente que te cuesta muchos días entrar y bueno, darle su tiempo, darle su espacio, hasta que realmente se abre a ti y te cuenta lo que le preocupa o cómo le puedes ayudar. En fin, te cuenta un poco, pero es escuchar, sobre todo. Perfecto. Bueno, hemos escuchado todos los testimonios, pero vamos a hacer una última pregunta, última ronda, porque vamos con el tiempo justitos, y volvemos otra vez con Isabel. Isabel, ¿cuál sería, es una pregunta que os traslado a todos por igual, así tenéis tiempo y la vais pensando, ¿cuál sería el modelo de comunicación perfecta? ¿Cuál sería el ideal a la hora de poder comunicar? En este caso, tú como paciente, ¿cuál sería el modelo? Dices, oye, esto me ha salido, comprado por la expresión, FETEN, qué bien lo han hecho. ¿Cuál sería ese modelo de alguna forma estandarizable? Uf, qué pregunta más difícil.
Es que depende de las personas como somos. En tu caso particular, o sea, en mi caso. Tú has relatado de todas formas con satisfacción cómo fue ese modelo. ¿Sería extrapolable lo que a ti te pasó, cómo te pasó? ¿Es extrapolable como un modelo de comunicación ordenado? Sí, claro que es extrapolable, sí. Sí, es que yo me he encontrado cómoda y lo único que es cuando estás aturdido, pero cuando ya controlas y ya sabes todas las palabras que te van transmitiendo el personal, los amigos, vamos, yo es que para mí ha sido de 10. Es que tengo un amigo montañero que me dio un consejo y me dijo: estás bien, tú te encuentras bien. Dice, pero si subes esta montaña con oxígeno, mucho mejor. Y el oxígeno es esto, la comunicación, un buen equipo a tu lado, unos buenos amigos, una familia, pues todo lo que te rodea. Entonces, creo que desde ese consejo que me dio ese amigo, es rodearte siempre de gente pues, que te va a ayudar en este camino y te va a ayudar a comunicarte tanto. Hay gente que necesita... o sea, yo por ejemplo, yo soy muy independiente y muy luchadora. No me gusta, no busco. Antes me estaba la voluntaria preguntándome, ¿te hemos ayudado? Sí, pero es que soy muy yo. Entonces, que es que cada uno vive de una manera. Entonces, yo me refugio en unas situaciones pues que yo estoy cómoda y controlo. Otra gente busca que se lo cuenten, que se lo digan muchas veces. No sé, es así. ¿Te he contestado? Sí, de sobra. Jaime, ¿cuál sería ese modelo? Yo estoy igual de perplejo que puedas estarlo tú, porque es una cuestión absolutamente difícil de definir, porque comunicaciones, para empezar, hay muchas, ¿no? Y yo leía estos días el libro de Sergio del Molino, La mirada de los peces, y él decía, por ejemplo, que una señal de que hay comunicaciones cuando hay risas. Bueno, yo no estaría muy de acuerdo porque hay risas en algunos tipos de comunicación, es oportuno que las haya, pero en otros la verdad es que no lo encuentro yo muy oportuno. Y me acordaba también de un libro que me parece muy interesante, que es Ebrio de enfermedad, de Anatole Broyard, a propósito de lo que decías, de que en las facultades de medicina debería enseñarse a comunicar. Él decía que quizá tendríamos que estudiar en medicina también poesía, porque la forma de metaforizar es lo que nos falla y es la mejor forma de entrar con un paciente y de explicar esos conceptos tan abstrusos para todos, incluso para nosotros, y que el paciente, obviamente, entre que lógicamente tiene una ansiedad ahí de fondo y eso bloquea la atención, y que son palabras que ni nosotros entendemos muchas veces. Entonces, ¿cómo comunicarlas para conseguir que se transmite eso que queremos comunicar de una forma eficaz, ¿no? Así que yo volvería otra vez un poco a lo dicho, que la mejor forma es ubicarte en el lugar del otro e ir testando si efectivamente esa comunicación va prendiendo, ¿no? va siendo entendida. Perfecto. Elena, la misma pregunta, pero la sala de alguna forma entiende que en las facultades hace falta efectivamente esa asignatura que se llame comunicación con letras de molde y que de alguna forma permita poder aproximarse al paciente de otra manera mucho más íntima, ¿no? Totalmente de acuerdo, y como te digo, pues es verdad que es una necesidad y que nosotros de alguna forma pues la estamos solicitando. Pero fíjate, yo estaba escuchando a todos y estaba pensando en cómo nos comunicamos nosotros en el día a día, ¿no? En el hospital. Y entonces, más que cómo me gustaría que sea, que ahora os la diré, os voy a decir cómo es. Entonces, cómo es que yo estoy en la consulta, a lo mejor hay un residente a mi lado que tiene que estar, que está aprendiendo, a lo mejor también un estudiante de medicina, la auxiliar de la consulta, hay una barrera física, que es una mesa, que te separa del otro lado, ¿no? Y entonces a veces también suena el teléfono, porque es el anatomopatólogo, después abre la puerta a la otra auxiliar. Eso es un caos, absolutamente una consulta que está a veces llena de papeles o de... Eso es...
es imposible comunicar, es imposible. Entonces, decíais, tocar, es imposible, hay una barrera física, es una mesa. ¿Vale? Entonces, mientras no seamos conscientes de que esa necesidad hay que solventarla, va a ser muy difícil, ¿no? Terminar de arreglar las otras cosas. Entonces, ya hay escuelas y ya hay gente que está pidiendo que haya una mesa redonda para que la gente se siente en igualdad de condiciones, que no haya un ordenador aquí y que haya que escribir todo corriendo, porque es lo que hay que hacer y hay que hacerlo, ¿no? Pero no sé, de alguna forma se tendrá que poder hacer para que los 10 minutos o 6 que está el paciente en la consulta sean 6 minutos de verdadera comunicación, no de cuándo se puso el ciclo, qué le ha pasado, ha tenido fiebre, no ha tenido fiebre, náuseas, vómitos. Eso no se lo podría hacer cualquiera. O sea, necesitamos algo más que... Y luego, eso es lo que tenemos, digamos, físicamente, pero luego al otro lado de la mesa, y digo al otro lado porque a mí me parece algo muy impactante, puede haber una persona de 20 años o una persona de 70, y esa persona puede estar bien o mal acompañada, bien o mal comunicada. Y cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Hay gente que tiene muchos problemas, que tiene hijos pequeños, que tiene un marido o una mujer que no la entiende, que tiene una madre que quiere que siga luchando y ella no quiere, y hay gente que lo único que hace es dejarse llevar. Entonces, para nosotros también es muy difícil. Cuando un paciente entra por la puerta no lo conocemos de nada, entonces es difícil saber realmente qué necesidades tiene esa persona. Y tenemos que luchar con eso y contra todos los objetos físicos que os digo que hay alrededor y que realmente hacen muy difícil la comunicación. Y no sé muy bien cómo se pueden mejorar algunos de ellos. O sea, veo la necesidad de mejora, pero veo muchas dificultades que nos tenemos que ayudar para solucionarlas. Tenemos de alguna forma que pedirlas, ¿no? Que yo como paciente tengo derecho a que se me informe en la más absoluta de la privacidad. O sea, o están los pacientes hospitalizados y informas al familiar en el pasillo, que a mí esto me parece de un gusto pésimo, pero lo haces, porque de alguna forma es lo más natural, o no sé muy bien por qué, pero por ahí pasan los carritos, pasan las auxiliares, pasan los familiares de otros pacientes, y esto es el día a día de nuestros hospitales y lo tenemos que conocer y lo tenemos que verbalizar, ¿no? También habéis dicho, hay que verbalizar cáncer. Pues hay que verbalizarlo, vivimos con esto y esto es lo que tenemos que mejorar y podemos. Me surge una pregunta. Me surge una pregunta ahora escuchándote, y entre el colectivo médico existe esa preocupación, hay una conciencia de que efectivamente la voluntad de la comunicación no se está haciendo de la manera más correcta. Hablo como colectivo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que la gente cada vez está más concienciada de que los pacientes cada vez están más informados, demandan más y mejor la información y, por tanto, la tenemos que dar de una forma como mucho más, iba a decir sólida, pero como mucho más, como una visión de conjunto, ¿no? Y tenemos que ser capaces de hacerlos todos de una forma más cariñosa también, ¿no? Más amable. Luis Miguel, ¿cuál es tu modelo perfecto de comunicación? Bueno, yo creo que todo lo que se ha hablado, pero yo voy a poner otro punto, un contrapunto. Alguien tiene que poner una nota fea, va a hacer de Risto. También a veces el problema está en los familiares y en el cuidador. De hecho, un día a día que no es tan raro, suele ser bastante frecuente, cuando uno de paliativos a domicilio entra a ver un paciente, el cuidador familiar no le deja entrar a ver el paciente, le dice, no le diga nada, que no sabe nada. Vamos a ver. Esto es respetar primero al paciente. El primero es mi paciente, luego es el cuidador. Por lo general no lo confronto así directamente, porque si no ya la hemos liado. Pero primero será el paciente el que tendrá que saber cómo está. Lo explico porque yo tengo guardado en la memoria casos y no le tengo muchísimo cariño. Cuando fui a avisar a uno que era terminal y le dije, ¿qué tal? Y dice, ya disculpará que no estoy. Es que ahora que estoy bien me quiero ir a Valencia a ver unos amigos. Digo, estupendo. Estupendo. Cuando vuelva me avisa y lo vemos. Una persona cuando está en un estadio terminal lo sabe en épocas a veces que ya aún está bien. Se lo ocultan y se da cuenta cuando está en la cama. Esa persona se ha pegado toda su vida ahorrando para viajar a París y cuando está en la cama se da cuenta entonces que nunca podrá ir a París. En cambio, tenía el dinero ahorrado cuando estaba bien y si sabía que estaba en terminal, se hubiera ido a París. Eso puede pasar a veces cuando sobreprotegemos a uno y que no sepa nada. ¿De acuerdo?
Eso hay que pensarlo. Entonces, lo que tampoco hay que decirlo es directamente, yo también me voy a morir, igual ahora me atropella un coche, o sea, tampoco pasa nada. Hay que tener el tacto, la empatía de saber cómo decirlo, tantear, porque también tiene el derecho el paciente de no querer saberlo, que es distinto. Tú puedes estar hablando con un paciente y cuando llevas un rato, tú ya ves que y se va para otro lado que no quiere saber. No insistas, no quiere saber. Se lo propones 2 o 3 veces y no quiere saberlo, está en su derecho. Pero si quieres saberlo, quieres saberlo. ¿Qué suele pasar una vez he entrado con ese paciente que me dice la familia afuera? No sabe nada. Se queda la enfermera un rato ahí hablando con ella y me quedo a hablar con él y me hace en la cama. No les digas nada, pero me estoy muriendo y no saben nada. ¿Vale? Que es lo que creo que está escrito como conspiración del silencio, ¿no? Creo que los voluntarios lo viviréis mucho más aún, ¿no? Entonces es una situación súper tensa. ¿Por qué? Porque hay algo raro en el ambiente. Son familias, se conocen de toda la vida y los secretos se guardan, pero ya ves que contesta raro, el otro contesta raro, cuando es por no hablar claramente una cosa que todos sabemos, incluido yo que acabo de llegar. O sea, esas situaciones, yo creo que por un lado está el aspecto médico de saber capear eso, pero por otro lado a lo mejor el sistema cultural. El sistema cultural de aquí siempre vamos a ser jóvenes, vamos a tener tiempo para hacer de todo en esta vida. No, hay que vivir, hay que aprovechar y hay que asimilar que en cualquier momento nos puede pasar, pero saber afrontarlo. Es que parece que si es viejo, si está enfermo, es un aparato que no sirve y hay que desecharlo y hay que ocultarlo. Yo creo que es a veces lo que da la sensación y lo que es al revés. Uno puede ser desde ser oxígeno a ser un tapón, porque si le estás ocultando, le estás impidiendo que disfrute, la época limitada ya la tiene, no sabemos cuál, porque yo soy antiestadísticas, porque eso siempre hay unas estadísticas promedio, pero lo que digo, si te dicen que esa enfermedad son 2 meses de vida, pero tú vives un mes, ¿qué más te da? Y si vives un año, ¿qué más te da? Solo te estás angustiando por 2 meses. Tu estadística 100% es la tuya, y no lo sabremos más que según cómo estés, la frase de cómo estás. ¿Estás bien? ¿Haces lo que haces todos los días? Sí, pues ya está. Esto del proceso oncológico, igual lo tengo yo y como no me he hecho una prueba no lo sé. También tenemos que saber que convivimos con unos riesgos, unos los tenemos conocidos, otros sin conocer, pero no nos tiene que validar el resto de la vida y tenemos que dejar el derecho a decidir a las personas, que ese es importante. Incluso tan importante como el derecho que hablamos de los compañeros, no atacarte en un pasillo, no atacarte que eso también lo hablamos en la consulta del centro de salud, porque si vais al centro de salud la mayoría es un ordenador entre los dos, que yo creo que en la cárcel se miran más en las salas de vis-a-vis, ¿no? Pues está el monitor y lo ves al otro, yo que soy bajito estoy ahí, me asomo así, para poder hablar con él. Pero tienes que estar escribiendo, que es otro dilema que tenemos, porque tenemos 6 minutos por paciente. Pues si ya tardó 1 minuto y medio en imprimir la receta, dime tú lo que queda. ¿Qué tal? Bien, sí, vale, adiós. Y estos pacientes necesitan mucho más tiempo, necesitan el seguimiento de antaño de poder ir a visitarlo a su casa, de tener un rato de estar hablando, que conozcas a la familia, conozcas a todos para conseguir ese apoyo y probablemente desde ese sitio trabajar este tema de no ocultar información, salvo que él no la quiera saber, ¿no? Ese es el punto que pongo de, digamos que también las familias a veces pueden ser un poquito responsables, ¿no? Gracias. Miriam, ese modelo de comunicación. Bueno, yo me sumo a mis compañeros que responder a esta pregunta es bastante difícil porque cada persona tiene su punto, quiero decir, cada uno le gusta comunicarse de una manera. Si, por ejemplo, si a una persona tiene que contar una cosa llorando, pues si le gusta que la vean llorar, que la contará así. Si le gusta que la agarren las manos, pues le gusta que la agarren las manos. En mi caso, digamos la comunicación madre y hija en este caso, sé que no habrá sido la más ideal, que tendrá todos sus fallos, pero para mí, o sea, ese proceso de comunicación en el que si ella tiene que llorar, me cuenta una cosa llorando, sabe que yo voy a estar ahí, si yo tengo que llorar, ella va a estar ahí. O sea, me ha hecho este proceso muchísimo más llevadero y yo solo espero haberle hecho este proceso a ella igual de fácil que me lo ha hecho a mí. Nieves, vamos cerrando. Esa pregunta tan difícil que parece que he formulado. Sí que es difícil, sí.
pues creo que en el que todas las partes, tanto el paciente como la familia, como los médicos, estén cómodos, que no haya cosas que nos estén diciendo, que no haya que se esté ocultando información, que el paciente se esté de cuenta, como bien ha dicho él, ¿no? Que se le está ocultando información y él oculta información a la familia, ¿no? Yo creo que el modelo de comunicación ideal, que es muy complicado y que creo que cada uno en nuestra familia nos comunicamos de una manera diferente y que igual para mí es ideal la mía, pero sin embargo para ella igual no, ¿no? Pero sí que es verdad que luego cuando aparece la enfermedad cambia esa comunicación, porque no sabes si hablar de la enfermedad, si no hablar de ella, le pregunto, no le pregunto, qué le digo, le pregunto qué tal estás, no quiero. Luego los amigos están y a veces luego los amigos van desapareciendo un poco, ¿no? Porque no saben, no nos enseñan en el colegio a hablar de cáncer, a hablar de muerte, a hablar del duelo. Entonces, claro, cuando eres más mayor y, pues bueno, te sucede a ti o le sucede a tu marido o a tu mujer, pues como no me han enseñado, no sé hacerlo, y como no sé hacerlo, pues si no se habla no sucede. Entonces a veces pasa eso en las familias, ¿no? Que mientras no se habla, o en las familias o en los médicos, pero creo sobre todo en los cuidadores o con el paciente, si no se habla de la enfermedad, si no hablamos de que hay unos cuidados paliativos, si no hablamos de la muerte, como no hablamos de ello, no sucede. Pero yo creo que, yo siempre les digo, ¿no? Que es valiente no es valiente quien no habla de ello, al revés, es valiente quien tiene la capacidad o quien tiene el valor de hablar de lo que le está sucediendo emocionalmente y de lo que está sucediendo en esa casa. Y yo creo que a veces hay que poner las cartas sobre la mesa y hablarlo. Y si uno no quiere hablarlo, no habla, pero es una decisión suya, ¿no? Decir, no, pues no quiero hablar, o pues pregúntame en otro momento que ahora no estoy preparado para. Pero vamos a preguntar a la gente antes de dar por supuesto cosas. Perfecto. Marisol. Modelo de comunicación ideal. Bueno, pues allí en el hospital yo sé que muchas pacientes refieren cuando vuelven al tiempo, tienen que volver, ven una cara conocida y eso pues les anima un poco porque es romper ya un poquito el hielo de antemano para que haya una buena comunicación. Entonces, por lo menos lo que sería ideal por el equipo de enfermería, que ya que no todas las pacientes, todos los pacientes que vienen a vernos nos conocen de antemano, pues por lo menos, ya que no ven una cara conocida, que vean una cara amable. Por lo menos el preguntarles una cosa con una sonrisa, el cogerles el volante diciéndoles buenos días, aunque tengas que decirlo 100 veces a los 100 pacientes que tienes en la fila para hacerse las analíticas, pues 100 veces habrá que decir buenos días y con la mejor de las caras. Porque ellos, lo he dicho antes cuando he terminado de hablar la primera vez, es lo mínimo que se merecen. La cara amable, la sonrisa, el acogimiento por nuestra parte. Eso sería para empezar a la buena comunicación. Si no empiezas por ahí, a la gente ya la cortas mucho en comunicarse contigo. Si no te ve accesible, la comunicación no puede fluir. Te tiene que ver accesible. Claramente. Eva, concluimos contigo. Terminamos conmigo. Claro, el estar en último lugar, he ido pensando conforme iban diciendo y Eres una afortunada. Eres una afortunada, has podido. Sí, me iban cogiendo, vaya. Y al final me había quedado con la idea de Marisol, que es la que a veces nosotros escuchamos cuando abrimos una habitación, que es algo a veces tan difícil, ¿no? Vas a abrir, no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Porque tienes que estar preparado. Y lo que siempre te dicen es que da gusto cuando entra un voluntario, en este caso nuestro, con una sonrisa. Con una sonrisa a una habitación es lo que están esperando ante ese momento de miedo y de desconocimiento y de preocupación y de angustia que tienen que pasar, que de repente llega alguien con una sonrisa y una bandeja de caramelos, que es nuestra herramienta de acercamiento, a darles una muestra de apoyo, a escucharles. Es la comunicación ideal para mí. Depende mucho de la escucha activa, de escuchar al otro, lo que te tiene que comunicar, y de saber transmitirle que, en nuestro caso, estamos ahí con ellos, que no están solos y que ahí nos tendrán siempre para contarnos lo que necesiten. Bueno, pues
Nos habían dicho las 5:30 y son las 5:30. O sea, somos gente puntual, perfectos. Pues con ese último mensaje, con el mensaje de la sonrisa y sobre todo agradeciendo a todas las personas que han estado hoy aquí en este estrado, iba a decir, en esta plataforma, en este escenario, agradeciéndoles sobre todo sus testimonios, sobre todo su conocimiento y sobre todo, yo al menos, todo lo que he aprendido. Gracias, muchas gracias por vuestros testimonios. Muchas gracias a todos. Gracias.